Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Estamos aquí en esta oportunidad de predicar la palabra del Señor en este programa radial de nuestra iglesia, ¿verdad? Y esta radio Obra Misionera, que nos da la oportunidad a los predicadores para poder traer algún mensaje, alguna palabra de aliento y, ¿no es cierto?, predicar la palabra que siempre es bueno para nuestra alma, para los que creemos, para los que somos cristianos. Así que en esta hora traigo un pequeño pensamiento que espero compartirlo con ustedes y esperando que llegue a los corazones necesitados y que también Dios nos ayude y Él se abra camino para nosotros. Hay algunas escrituras que leeremos y bueno, todo obviamente será para beneficio de las almas y obviamente dando la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que les invito a abrir la Biblia, si tiene tiempo de poder abrirla. Pero yo voy a leer, si no tiene tiempo puede anotar las escrituras. Y vamos a comenzar con esta escritura muy conocida de Mateo 12, del versículo 18 al 21, donde el apóstol está citando las escrituras del profeta Isaías. Vamos a leerlo entonces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Amén. Vamos a orar para que Dios bendiga esta lectura. Amado Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre, por esta lectura que hemos leído. Señor, pedimos que tú puedas abrirla, Señor Jesús, y revelárnosla a nosotros, y puedas, Padre, traer la inspiración necesaria, Señor, para que tu palabra pueda fluir, Señor Jesús, en beneficio de las almas que estarán escuchando, Padre. Quita al hombre, Padre, quita, Señor Jesús, la carnalidad que puede haber en mí, Señor Jesús, y seas tú, Padre, canalizándote, Señor, porque la palabra es tuya, Señor, y el que debe ser adorado aquí eres tú, Señor Jesús. Tu palabra, Padre, es para fortalecernos, para alimentarnos y para guiarnos, Señor Jesús, y en ella, Padre, esperamos nosotros los que creemos tus promesas. Padre, por eso te pedimos que tú bendigas a esta escritura y las que leeremos, Señor, y Padre, y vayas conmigo, Señor Jesús, en lo que resta del mensaje. Padre, en tu mano me encomiendo y encomiendo a mis hermanos que podrán oír, en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Así que, hermano, ya hemos leído esta escritura. Podemos ver esta escritura. Yo la había leído hace unos años, un par de años atrás, cuando nuestro pastor nos comentó y nos pidió que hablásemos sobre algo del Señor que podría, ¿no es cierto?, relacionarse con su resurrección. Fue una época de Semana Santa. Y bueno, fue un cortito mensaje, fueron 12 minutos porque habían varios predicadores, pero pusimos una base y bueno, ahora quiero desenvolverlo un poquito más. Esa misma escritura leí y eso quiero desenvolverlo un poco más en esta hora. Leímos que el apóstol aquí, ¿verdad?, Mateo, está hablando sobre estas escrituras y él comienza a hablar sobre la vida de Jesús y él llega al punto donde habla la escritura que habla de nuestro Señor, y esta escritura no era de él, sino que él la citó del libro de Isaías. Entonces podemos ver que Isaías dice ya, ¿no es cierto?, que él sería un hombre sencillo y que él caminaría en esta tierra, sería un hombre que traería una verdad y que el mundo no lo recibiría, que el mundo creyente cristiano, digamos, de ese día no lo recibiría, y que solamente aquellos que podrían recibirlo serían aquellas personas que eran los pobres de la tierra. Y ¿no es cierto? Y ahí Isaías dice: aquí mi siervo, quien he escogido, hablando, ¿no es cierto?, de Dios, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio, y no contendería ni vocearía, ni nadie oiría en las calles su voz. La caña cascada no quebraría, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Entonces, primero vamos a notar esto de que está hablando sobre unas características del corazón de Jesús. Primeramente dice que Dios pondría el espíritu de Jesús sobre él, y que los gentiles, dice que él anunciará juicio a los gentiles. Además habla de las características de Jesús, que dice que él no contendería ni vocearía, ni nadie oiría en las calles su voz. Él no iba a ser un hombre que estaría gritando en la calle, sino que él hablaría, ¿no es cierto?,
a sus congregaciones y de una manera simple y sencilla y humilde, pero aún así la gente podría oír su voz. Después dice que la caña cascada él no quebrará y el pablo que humea no apagará hasta que saque victoria al juicio. Si miramos un poco, esto es un tema, ¿verdad? Es una comparación, porque la caña cascada significa en Israel, alrededor del río Jordán, crecían muchas cañaverales y esas cañas eran utilizadas para construir artículos musicales, ¿no es cierto? Instrumentos musicales como flautas. Y estas cañaverales eran muy sensibles al trabajo manual. Entonces muchas veces los artesanos, por querer hacer una flauta, ellos llegaban y si podían a veces forzarla un poco, esta caña se quebraba, se trizaba y obviamente que ya no servía para el instrumento. Entonces, ¿qué es lo que hacía el artesano? La quebraba y la botaba al río y sacaba otra, ¿no es cierto? Y comenzaba con ella hasta que podía lograr hacer esa flauta o ese instrumento musical. Pero en el intertanto que él intentaba hacer ese instrumento musical, había muchas cañas que él ya había botado al río porque se quebraba muchas, porque era muy sensible. Y, ¿no es cierto? Pero dice aquí que Jesús no quebraría esa caña cascada. Es decir, que si él veía esa caña que estuviese trizada, él no la iba a quebrar ni le iba a botar al río. Eso es lo que está diciendo el profeta Isaías aquí, que aunque el artesano músico, ¿verdad?, que construye ese instrumento, al ver que esa caña que él está trabajando se triza, él la quiebra y la bota al río porque no sirve. Pero dice que Jesús, al ver esta caña cascada o trizada, él no la quebraría. Por tanto, si él no la quebraría, él no la botaría ni la echaría al río. Luego dice que el pábilo que humea, que él no apagará. Ahora, el pábilo sabemos, ¿no es cierto?, que es la mecha de la vela, ¿verdad? Cuando se apaga la luz de la vela, queda humeando ese pábilo y generalmente humea y es molesto, ¿verdad? El aroma al humo es molesto y uno ve y siempre uno quiere apagarlo. Uno tiende a apagarlo porque está molestando, ¿no es cierto? Es algo que está echando humo y que no está apagado, sino que tampoco está prendido, pero está como a media. Entonces, ante eso, ¿no es cierto?, cualquier persona puede ir y apagar esa llama de vela o ese cordón de vela, pero dice aquí que Jesús dice que él no apagaría ese pábilo que estuviese humeando, que pasaría por ahí y si se encontrara con alguno, él no lo apagaría. Entonces son características, hermano, que podemos ver en esta escritura, cosas que comenta el profeta Isaías, y podemos ver un poco más sobre esto, porque Isaías es un profeta mayor dentro de la Biblia, y Isaías fue un profeta que pudo ver, ¿no es cierto?, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él pudo ver la profecía de que una virgen concebiría, de que habría una María en el futuro que sería embarazada por el Espíritu Santo y que nacería un hijo. Vio eso el profeta, y aún así cuando vio que nacería un hijo, él también vio y dio el nombre que ese hijo tendría. Luego Dios le permitió al profeta Isaías ver, ¿no es cierto?, que ese niño se le llamaría príncipe de paz, ¿cierto?, Emmanuel, su nombre admirable o oculto, ¿no es cierto?, y que sería Emmanuel, o sea, Dios con nosotros. Todas esas cosas les permitió ver Dios al profeta Isaías. Pero más que ver, digamos, la profecía de su nacimiento, de ver que nacería un niño, que nos sería dado un niño y que sería su nombre de muchos nombres, más que eso, Dios también le permitió ver al profeta Isaías cómo sería el corazón de este niño que nacería y que sería, ¿no es cierto?, su siervo, al cual Dios habría puesto su espíritu sobre él. Y por todas las escrituras que él vio. Entonces, por eso el profeta Isaías se inspira y dice que este hombre, dice, es mi siervo, el siervo de Dios. Cuando esté en su ministerio en las calles, su voz no se oirá y nadie escuchará en las calles su voz, ¿no es cierto? Habla de las características que él tendría como en su ministerio. Y por eso toca el tema y dice que él, la caña cascada, él no quebraría y no la botaría al río, ni apagaría el pábilo humeante, sino que él miraría aún así a aquellas personas que eran con debilidades, y aún él no los mataría, él no los cortaría, sino que les daría alguna oportunidad. Es una escritura importante, es una escritura bella, sabiendo, ¿no es cierto?, que siendo hombres y mujeres carnales, nosotros miramos superficialmente, pero Dios mira y dice que Él mira y mira el corazón, no mira lo de afuera. Y muchas veces
quisiéramos pensar y pensar que Dios es un Dios, como dice la Biblia, que Dios es espíritu, pero nosotros sabemos que sí que Él es espíritu, pero además de espíritu, Él es un Dios que sí, que siente y que tiene, ¿no es cierto? Él tiene sentimientos, Él tiene corazón. Entonces muchas veces podemos pensar que Dios no tiene corazón. Y si leemos en las Escrituras, aquí en Génesis, en el capítulo 6, podemos ver, ¿no es cierto?, la Escritura, Génesis 6, versículos 5 y 6, dice así la Escritura, y dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Por tanto, ya podemos saber aquí que Dios sí tiene corazón, porque dice que Él le dolió en su corazón. Ahora, nosotros también podemos mirar que muchas veces hay cosas que nosotros podemos juzgar, y como dice nuestro profeta, ¿verdad?, que muchas veces pudiéramos mirar o mal mirar a una persona, por ejemplo, él da el ejemplo de una prostituta, y sabiendo que tal vez ella, si Dios la tocase, ella podría llegar a ser una dama, una mujer santa. Entonces depende, ¿no es cierto?, de la misericordia que Dios tenga, la cual Él tuvo también con nosotros, y, ¿no es cierto?, cualquier persona puede venir y puede salir, digamos, convertida en un cristiano, en un hijo de Dios, dependiendo, ¿no es cierto?, de la misericordia que Dios tenga para esa persona. Y entonces, como nosotros miramos obviamente esa parte verdad, carnal y superficial, no podemos mirar hacia el interior. Entonces así dice, como Jehová dice en 1 Samuel 16, dice: y Jehová respondió a Samuel diciendo, cuando estaba encontrando, verdad, al rey: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén. Entonces podemos, ¿no es cierto?, ver que Dios mira el corazón, y es lo que Él conoce a las personas, porque Él mira más adentro de lo que nosotros pudiéramos mirar. Entonces, hermanos, vamos poniendo una base sobre lo que queremos hablar, ¿no es cierto?, una base para poder ir construyendo este pequeño pensamiento, ¿no es cierto? Ahora vamos a leer aquí en Lucas 5, porque esas cañas cascadas y esos pábilos sí que estarían, ¿no es cierto?, estarían por aquí en la vida, y Jesús dice que Él se toparía con ellos. Y muchas veces, cuando usted sabe que Él caminaba en su ministerio, Él era criticado por aquellos, ¿verdad?, por los escribas y por los fariseos, que siempre murmuraban en contra de Él, y ¿no es cierto?, y ellos le decían: ¿por qué comes y por qué bebes con los publicanos y con los pecadores? ¿Verdad? ¿Por qué Él se mezcla con esa gente? ¿Cuál es el motivo de que Jesús se mezclaba con las cañas cascadas y con los pábilos humantes? ¿Cuál era su motivo? Para los religiosos y para los fariseos no era correcto que Él hiciera eso, ¿verdad?, que Él debiera mantenerse limpio y aparte, y no mezclarse con ese tipo de gente. Pero Jesús le respondió y les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Entonces podemos ver y empezar a entender cómo es que Él, ¿no es cierto?, cómo es que Él lo hizo, cómo Él fue y cómo Él vino trayendo esa misericordia sobre las ovejas, sobre aquellas personas que eran puestas delante de Él. Y hoy día nosotros, ¿verdad?, tenemos un profeta que nos predicó todas estas cosas, que nos reveló todos los misterios. Y hoy día podemos mirar nuestra vida, cómo fue nuestra vida pasada. Podemos mirar cómo caminamos, ¿no es cierto?, nacimos en este mundo, cómo vinimos a caminar en él, cuántas cosas nos pasaron, cuántas cosas Dios nos guardó, y cómo Él cuidó de nosotros para poder llegar al momento en que Él nos llamaría por su amor y misericordia. Él nos llamaría para que fuésemos hombres y cristianos y mujeres cristianas, y nos hiciera este llamamiento. Podemos decir cada uno de nosotros que fuimos en un momento una caña cascada. Todos podemos decir en algún momento que fuimos un pábilo humeante, y gracias al Señor que Él, por su amor, Él no nos apagó, ni nos quebró, ni nos botó a la basura, ni nos echó al río. Él lo hizo por amor.
Y por ese amor, ¿no es cierto?, ese amor es al que nosotros podemos obedecer hoy día. Hoy día nosotros no obedecemos a un mandamiento. Usted no viene al culto por obligación, no nos congregamos por obligación, sino que lo hacemos por amor. No nos movemos, ¿no es cierto?, por otra cosa que no sea amor. Venimos a adorarle a Él por amor. Pagamos nuestros diezmos por amor. Damos ofrenda por amor. Los hermanos vienen a trabajar aquí, ¿no es cierto?, a nuestra iglesia. Cualquiera que venga con ese sentido en su corazón de arreglar algo, de tomar un martillo, clavar un clavo, una pala, cualquier trabajo que se hace, eso es por amor. No hay una obligación en ello. Entonces eso fluye, ¿verdad?, del corazón del creyente, que es un corazón agradecido, un corazón que está agradecido porque Dios le ha perdonado, porque Dios está llamando a ese corazón, enterneciéndolo y brindándole ese amor, para que ese corazón pueda devolver a ese amor y corresponder a ese amor con que Dios nos llamó y como Dios nos amó. Amén. Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir, y si nosotros pudiéramos hoy día tal vez hacer una reunión y mirarnos las caras unos a otros, pudiésemos decir y pensar cuántos trofeos hay entre nosotros, cuántos fuimos sacados de las garras del diablo, cuántos estábamos, como decía el profeta, cuántos éramos títeres del diablo en el mundo y cómo Dios vino y nos trajo. Cuánta gente pudiese hoy día mirarnos a la cara o de lejos y apuntarnos y decirnos que ellos jamás creerían que hoy día estaríamos vistiendo una corbata con una Biblia bajo el brazo. Cuánta gente pudiese hablar de usted, hermano o hermana, diciendo que usted no merece estar aquí, que usted no merece ser cristiano, usted no merece estar en una iglesia. Cuánta gente no le cree, cuánta gente cree que usted se queda con lo que usted fue en el mundo, cuánta gente guarda el testimonio de lo que usted hizo en el mundo, cuánta gente pudiese no votar a su favor. Pero aquí cuántos trofeos hay que Dios sabe que sí son trofeos. Tal vez entre nosotros nos miramos las caras y ya santificado, ya bautizado, usted abraza a su hermano, abraza a su hermana y somos hermanos y no hay nada en ello, no hay ningún remordimiento, no hay nada que usted pueda apuntar a su hermano, no hay queja contra su hermano. Pero aún así, ¿no es cierto?, Dios sabe y usted sabe cómo Dios lo ha sacado, cómo Dios lo ha lavado, cómo Dios lo ha limpiado, de dónde Él lo ha rescatado, de dónde nos ha rescatado, de dónde nos ha sacado. Verdaderamente somos trofeos delante de Él, trofeos de su gloria. Hombres y mujeres que pensábamos que había un camino derecho al infierno para todos nosotros, pero aún así Dios se abrió camino y nos pudo rescatar. Gracias al Señor Jesucristo, y Él lo hizo de esa manera. Amén. Y así mismo, ¿no es cierto?, como estoy hablando, dice que la parábola de la oveja perdida, dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Amén. Gloria a Dios. Amén. Así es como Jesús le respondió a estos fariseos, que él era criticado por juntarse con los pecadores, pero sabiamente él le dijo que los pecadores, que los sanos no tenían necesidad de médico, sino que los pecadores eran los que lo necesitaban a él. Amén. Entonces, pudiésemos saber, ¿no es cierto?, que Jesús nos perdona, de que Jesús nos limpia, y sabiendo esto de que Él ha perdonado nuestros pecados. Gloria a Dios. Así Él lo ha hecho, así Él lo ha querido, así Él nos ha hecho este llamamiento santo, este llamamiento del cual nosotros no pudiésemos decir o no pudiésemos pagar. No pudiésemos pagar por esto, hermano. ¿Quién pudiese decir yo me lo merecía? Nadie de nosotros lo puede hacer, sino que solamente estamos agradecidos por lo que Él ha hecho. Por ejemplo, Él aquí dice en la escritura de San Lucas 7, versículo 40, dice que Él nos ha perdonado. Amén. Y pone una parábola y un ejemplo muy bello. Dice, entonces respondió Jesús y le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues,
¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él dijo, rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. A ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Gloria a Dios. Podemos ver, ¿no es cierto?, que ella fue una caña cascada, un pábilo humeante, un pábilo que estaba ahí con ese humo casi muriendo, ¿verdad? Esta escritura correspondía a María Magdalena, cuando ella, ¿verdad?, sabía lo que era, sabía que era una pecadora, pero bastó que reconociera a Jesús y en su corazón algo la incitó a entrar ese día a donde él estaba y a tirarse a sus pies a llorar. Dígame si no será ese mismo sentir que sentiría usted y yo al poder ver al Maestro. ¿Acaso no correríamos a sus pies y pudiéramos, ¿no es cierto?, arrodillarnos ahí y clamar y besar sus pies? ¿Acaso no sería ese el sentir de cada uno de nosotros? No creo que haya alguno de nosotros que tenga la suficiente, ¿verdad?, por así decirlo, orgullo para poder pararse al lado del Maestro y tomarle el hombro y decirle por fin te conozco, sino que nuestro sentir sería como el de aquella mujer, de tirarnos a sus pies y poder besar sus pies y poder decirle, Señor, cuánto te he amado, cuánto he sufrido por todos los pecados que hemos cometido, cómo me hubiera gustado no haberlo hecho, cómo me hubiera gustado haber sido un hombre o una mujer mejor. Pero aún así Jesús sabía y la conocía, por eso cuando Él la tocó, 7 demonios salieron de ella y su vida quedó limpia. Amén. Gloria a Dios. Así ella fue una caña cascada y un pábilo humeante. Y también así vemos otro ejemplo como el de Pedro, siendo uno de los apóstoles mayores de Jesús, un hombre el cual reveló, ¿cierto?, tuvo esa revelación de que Jesús era el Mesías, la cual recibió del mismo cielo. Ese hombre, ¿no es cierto?, Jesús se acercó a él y le dijo, Pedro, he orado por ti porque una prueba viene para ti. Y Pedro estaba en ese momento muy seguro que él lo amaba y él estaba completamente seguro que él estaría siempre al lado de él, pero aún así Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? ¿No es cierto? Y ahí cuando fue que Jesús le dijo que antes que cantara el gallo esa noche, 3 veces negarás que me habrás conocido alguna vez. Y bueno, seguramente Pedro no lo entendió, pero cuando vio esa escritura cumplida, cuando vio su vida que se cumplió, cuando él fue apresado al Maestro y cuando él fue apresado también y él, cuando le dijeron que lo iban a matar, seguramente él dijo y él negó, yo no estoy con él, yo no lo conozco, yo nunca he oído hablar de él. Y seguramente él retractó todo lo que él había hecho. Él retractó toda la vida de esos 3 años que había estado con él y él se retractó. Sin duda, cuando él escuchó cantar el gallo, sin duda para él lo que pasó por su mente fue solamente desear la muerte. Sin duda que Pedro sufrió, me imagino, terriblemente. Su corazón seguramente casi pudo haberse reventado de pena, de dolor, de haber que había negado al Maestro al cual él amaba tanto. Y así es, Padre, como nosotros vemos muchas veces que te fallamos no queriendo fallarte, y muchas veces sentimos ese sentir tan horrible en el corazón como lo sintió Pedro. Seguramente que sí lo sintió, porque él lloró amargamente, como dice tu palabra, cuando él te negó. Y aún así que él fue ese pábilo humeante, aún así tú cumplirías tu palabra de que el profeta vio tu vida y que tú eras un hombre que con el Espíritu de Dios y que tú no menospreciarías a aquellas personas, que tú no lo mirarías, sabías que él cometería ese error tan grande y aún así tú lo perdonarías. Tú sabías, Padre, quién era cada uno de ellos. Por eso el profeta Isaías pudo decir que él no quebraría la caña cascada, que él no apagaría ese pábilo que humeara. Él no lo haría, porque él miraría más allá de lo que miran los hombres, porque él miraría lo que está en el corazón. Tú no miras nuestras debilidades, por eso tú pagaste el precio en la cruz. Tú miras lo que está en el fondo de nuestro corazón, porque tú ves que allí en el corazón hay amor para ti. Tú sabes quién es el que te ama y quién no te ama. Tú conoces a todos los hombres y a todas las mujeres. Tú conoces todo de nosotros. Y así es que por eso este apóstol Pedro, cuando él pudo levantarse, seguramente calmarse un poco, limpiar sus lágrimas, él pudo llegar amargamente, tal vez esos días
parecer estuvo amargamente todo ese día, todo el siguiente día, amargamente llorando, sabiendo que él había negado a Jesús, sabiendo que era un cobarde y que todo lo malo que pudo haber venido a su mente. Aún así, todas esas cosas pasaron. Ese fue, ¿verdad?, un pábilo humeante, una caña rasgada. En ese momento no servía para ser el apóstol, no servía para el ministerio que Dios lo había llamado. Él estaba ahí sufriendo por eso. Pero aún así, en la mañana de resurrección, cuando Jesús se levanta de la tumba y aparece a aquellas mujeres, lo primero que le dice él a María Magdalena y a Marta, ¿no es cierto?, le dice: vayan y díganle a Pedro que he resucitado. Y así podemos ver que él miró los errores de Pedro, pero aún así, ¿verdad?, él pasó por sobre esos errores y él lo pudo perdonar. Y él pudo, ¿no es cierto?, darle este tremendo mensaje, ¿verdad?, como siendo él el apóstol mayor de sus hermanos, pudiendo Dios decirle a estas mujeres: vayan y díganle a él. No le digan a otros, sino que díganle a Pedro. Porque yo he preparado su corazón. Yo he preparado su corazón para esto. Vayan y díganle que he resucitado. Cuán tremendo habrá sido oír para Pedro que el Maestro habría resucitado. Cuánta expectativa tendría en su corazón Pedro de volver a ver a Jesús y volverlo a ver, y seguramente tirarse a sus pies a pedirle perdón porque lo había negado. Cuán bien sabe Dios enamorar el corazón de los hombres. Cuán bien sabe Dios enamorar el corazón de sus hijos, de poder hacer algo sabiendo que usted le amará más, que usted no quiere hacerlo. Dios sabe, hermano, que usted no quiere pecar. Dios sabe que usted no quiere hacer el mal. Dios sabe que usted no lo quiere hacer. Por eso el apóstol Pablo dijo: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Jesús lo sabía y por eso él vino a pagar el precio por nosotros, para que usted no se condene, porque él pagó el precio por usted. Pero aún así, hermano, usted sufre por esto, porque somos tentados de las cosas que odiamos. Somos tentados por las carnes y por las cosas que odiamos ser tentados. Y nos duele poder a veces fallarle al Señor o hacer algo, ¿no es cierto?, mirar algo que nos debemos, hablar algo que nos debemos, tal vez nuestras risas desmesuradas y todas estas cosas, a veces que la falta de temor que puede caber en nosotros. Muchas veces pensamos en esto y viene ese pensamiento al corazón y nos dolemos por dentro. ¿Cuánto más habrá dolido el apóstol haber negado a Jesús, con el cual él vivió, con el cual él comió, con el cual él compartió, con el cual se rió, con el cual él amó? ¿Cómo se habrá sentido, hermano? ¿Y cómo habrá sido ese reencuentro? ¿Se lo puede imaginar? ¿Cómo habrá sido ese reencuentro tan tremendo cuando Pedro lo vuelve a ver? Y el Maestro sabía, y ambos sabían, se miraron a los ojos seguramente, y ambos sabían lo que había pasado. Primeramente Jesús sabía que la profecía que él le había dicho se había cumplido. Y por otro lado, Pedro sabía que se había cumplido, pero para su mal, ¿no es cierto?, él lo había negado, y él había fallado, y él tenía algo en contra, que él había fallado al Maestro. Así que sin duda lo primero que él habría dicho Pedro al Maestro: Señor, perdóname por ser cobarde y por no haber reconocido y no haber sido un compañero de cruz tuyo al lado de haber muerto contigo. Seguramente muchas cosas pasaron por el corazón de Pedro. Entonces, hermano, lo que quiero llegar es esto: que todos nosotros, habiendo sido como ellos, como María Magdalena, como el apóstol Pedro, habiendo negado, habiendo sido pecadores, ¿verdad?, ¿cómo es que Dios se abre camino? ¿Cómo es que Dios puede perdonarnos? ¿Cómo es que Dios mira el corazón de nosotros y aunque nos ve quebrados, aunque nos ve débiles, aunque nos ve todavía con errores, aún, ¿no es cierto?, Él no nos destruye? Aún Él pasa por el lado de nosotros, como dice la Escritura: en la caña cascada Él no quebraría y el pábilo que humeare Él no apagaría. Aún así Él tiene esa misericordia para nosotros. Por eso, ¿cuán ánimo debiéramos de cobrar en esta hora? ¿Cuánto ánimo deberíamos tener de saber que tenemos un llamamiento? De saber que estamos aquí en la iglesia por un llamamiento. Podemos andar por la calle y mirar a la gente, podemos decirle todas estas cosas, le podemos mostrar un mensaje, podemos hablarle mil cosas, pero esta gente nos mirará y no nos entenderá, o nos escuchará y creerá que estamos locos, o simplemente no logrará su corazón entender lo que está pasando. Pero nosotros tenemos un llamamiento, sabemos que lo que Dios nos ha dado ha sido un llamamiento, entonces estamos obedeciendo a ese llamamiento. El religioso ni siquiera, hoy día la religión ni siquiera puede mantener un llamamiento. Ellos van a la iglesia, pero ni siquiera ellos saben que hay un Dios, ni siquiera ellos creen que Dios es real, ni siquiera ellos creen que Dios existe. Ellos van porque hay que ir, porque es un lugar de reencuentro, porque es bonito cantar, porque ellos tienen un sentimiento en la carne. Pero nosotros, los que hemos sido llamados por Dios, los que hemos sido creyentes de este mensaje, sabemos que Él, ¿no es cierto?, algo pasó en nuestra vida cuando Él nos llamó. Algo pasó en nuestra vida, hubo un cambio, ¿verdad? Un cambio de posición, un cambio de vereda. Estábamos en una vereda,
pero algo nos hizo pasar a ser la vereda del frente. Por tanto, en esa vereda del frente que no conocíamos, ahora podemos mirar hacia la otra vereda y podemos ver lo que nosotros éramos y cómo éramos. Y cuánta vergüenza podemos decir, y ese era yo, y eso hacía yo, y así me vestía, y así hablaba, y esas cosas decía. Oh Dios, cuán terrible podemos mirar cómo era mirar esa escena de la vereda del frente. Pero hoy día Dios nos ha llamado, Dios nos ha hecho este llamamiento, por lo cual hoy día podemos decir que gracias a su misericordia infinita, Él nos ha traído a su gracia y a su salvación. Tengo un párrafo aquí del mensaje La Señal del profeta, cuando él comienza a hablar sobre Rahab, la ramera, que podemos ver, ¿no es cierto?, que también ella fue otro Pavel humeante, ella fue otra caña cascada, y seguramente nadie en el pueblo en Jericó daba un peso por ella, nadie, ¿no es cierto?, pudiese pensar alguna vez que ella sería una dama, nadie pudiese pensar que algún día sería, ¿no es cierto?, una persona respetada, casada con un general del ejército de Israel. Nadie lo pudiese pensar, pero aún así ella fue. Amén. Y aquí dice en la página 41, en el párrafo 301, dice el profeta: cualquiera que conoce algo de la Biblia sabe que esa ramera era predestinada. Cierto, ella no, dice, la Biblia dice, ella no pereció con aquellos que no creyeron. Correcto, ella creyó el mensaje de la hora. Y Dios le dio a ella una señal. Dice, por sus mensajeros dijeron, toma un cordón de grana escarlata y cuélgalo de tú. Dijeron, recuerda, si no atas el cordón allí o lo dejas allí por el cual hemos escapado, no somos responsables por nuestro juramento. Y le dijeron, si te sales de allí, no somos responsables. Oh, vaya, Rahab, toda simiente predestinada por aquí, sal allá y empieza a buscarla. Trae a tu papá, a tu mamá, pues nosotros acabamos de salir debajo de esa expiación allá en Egipto, y todo lo que no teníamos bajo esa señal pereció. Rahab, yo te estoy dando un signo, es una señal, yo te lo digo en el nombre del Señor. ¿Cómo decirlo si colocas eso allí? Yo conozco bien al mensajero, yo conozco el ángel de ira, Josué. Él es el mensajero destructor de Dios. Yo le conozco y él sabe que tiene que haber una señal de aviso. Y cuelga eso allí, y te aseguro, yo te lo juro, y Dios hizo juramento también, que lo que estuviese al descubierto perecería, y que todo lo cubierto viviría. Y ahora, dice el profeta, el mismo juramento es para hoy. Igual, ven, no te dejaré perecer con los que no creen el mensaje. Amén. Y ellos, punto suspensivo. Lo importante de esto, hermano, fíjese esto, de todo lo que pasó con la ramera, y lo que dice el profeta en este párrafo 303, y ahora el mismo juramento es para hoy. Igual, ven, no te dejaré perecer con los que no creen el mensaje. Amén. Dios hará diferencia entre el justo y el injusto. Y Dios no nos dejará perecer con aquellos que no creen este mensaje. Amén, gloria a Dios. Y así nosotros podemos ver esta predestinación. Nosotros no lo pudiésemos saber, no pudiésemos pensarlo, no teníamos cómo saberlo. Dice el profeta que usted no tenía cómo defenderse de los pecados por los cuales usted vivió en el mundo. Usted no tenía armadura para poder defenderse. Solamente estaba ahí expuesto para que el diablo hiciera lo que quisiera con usted. Amén. Pero Él, ¿no es cierto?, Dios nos rescató y nos hizo lo que somos hoy día. Y entonces podemos mirar hacia atrás, podemos mirar cómo es la predestinación de Dios. Podemos ver cómo Dios hace y cómo Dios predestina a sus hijos. Como nos decía nuestro hermano, ¿verdad?, nuestro hermano en este mensaje, hermano Pindayal, como él decía que él tocaba esa cita, ¿verdad?, de nuestro profeta cuando él sufrió tanto, cuando perdió a su esposa, cuando perdió a su hija, y él se quería suicidar, ¿verdad?, y él llegó a ese punto de sentarse en su sillón y tomar su arma, su pistola y dispararse en su cabeza, y esa bala no salió. Y él disparó y no salía, esa bala luego salió al patio y disparaba y la bala sí salía. Entonces, ¿verdad?, había una predestinación para él. Amén. Pero si pudiésemos dramatizar un poco más a fondo sobre eso, ¿no es cierto? Y si esa bala hubiese salido y si el profeta hubiese muerto en ese momento, si se hubiese suicidado, la palabra de Dios se tenía que cumplir. Por tanto, el profeta tendría que haber resucitado, porque Dios había dicho antes de eso, antes de que él pensara y pasara por toda esta prueba, antes de eso Dios había dicho que él sería el mensajero y que él precursaría su segunda venida. Amén. Por tanto, nosotros no podemos mirar más allá, nosotros no podemos saber nuestro futuro, no podemos mirar más allá de las cosas que nos ven nuestros ojos, pero Dios mira más allá, y por eso Él puede predestinarnos, por eso Él sabe las cosas que usted puede hacer. Amén. El profeta se quiso suicidar, después usted acuerda que se quiso sacar el guante cuando estaba en los cables de alta tensión. Él tocó esos cables y de repente dice que salió volando y llegó a no sé dónde y estaba ahí sano y salvo.
Él no se podía matar. ¿Por qué no se podía matar? Porque Dios había dicho antes de que Él era predestinado, porque Él haría algo. Él sería, ¿no es cierto?, el precursor de su segunda venida. Él sería el mensajero de la edad, por lo cual nosotros hoy día estamos, ¿no es cierto?, esperando, ¿no es cierto?, esa revelación por la cual creemos. Esa revelación dijo que habría un rapto y es lo que nosotros estamos esperando. Por eso, mi hermano y hermana, el mensaje de hoy es para darnos ánimo. Es para darnos ánimo de que podamos saber que todas las cosas que podemos pensar, toda la vida mala que podemos haber vivido, todas las cosas pecaminosas por las cuales hoy día nos arrepentimos, nos avergonzamos, fueron parte de nuestra vida, pero Dios miró hacia adelante y vio una cosa mejor para nosotros, vio un camino mucho mejor para nosotros, hermano. Y por eso nosotros podemos mirar hoy día tantos ejemplos en la Biblia, está lleno de ejemplos en la Biblia, hermano, y si pudiésemos mirar simplemente a aquellos patriarcas, a aquellos hijos de Israel, ¿verdad?, aquellos hijos de Jacob que nacieron, ¿verdad?, y fueron esos 12 patriarcas, como ellos con esa crueldad tan terrible vendieron a José para hacer un esclavo para Egipto, cuando ellos nunca pensaron que Dios estaba con José y que él lo levantaría y sería el gobernador de Egipto. Y cuando ellos lo conocieron y él se rebeló hacia ellos pensaron que él los iba a matar. ¿Cómo ellos usted puede imaginar, nadie de nosotros se puede imaginar que alguien así pudiese merecer un perdón? Cuán terrible fue lo que hicieron, hermano, qué tremendo pecado fue lo que ellos hicieron, pero aún así, de todas las cosas malas que ellos hicieron, aún así el apóstol Juan fue llevado allá, ¿verdad?, en Apocalipsis, y él vio, ¿no es cierto?, el cielo, y vio el trono, y vio que había 24 tronos, y habían 24 tronos, y dice que habían 12 tronos para los patriarcas, y 12 tronos para los apóstoles. Amén. Aún así, con todas las cosas que ellos hicieron, Dios tenía para ellos un trono. Amén, gloria a Dios. Y asimismo los apóstoles, cuando Jesús fue apresado, todos fueron, ¿verdad?, cada uno se fue por su lugar, fueron esparcidos, todos huyeron queriendo salvar su vida, no sabían lo que había, todos lo dejaron solo, como estaba escrito que lo dejarían solo, ¿verdad? Y aún así ellos tuvieron que después pagar con su muerte por haberlo abandonado. Pero aún así, en todas las cosas, ellos tampoco sabían que cuando Jesús los llamó, había 12 tronos para ellos. Jesús se los dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. Amén. Y sí que había para ellos un trono. Amén. Gloria a Dios. Y para nosotros, hermanos, para nosotros sí, aunque tal vez para ellos no lo sabían hasta que Jesús se los dijo. Los patriarcas no lo sabían hasta que llegaron allá y están esos tronos para ellos. Y nosotros tampoco lo sabemos, pero sí hay una promesa de que Jesús dijo, ¿no es cierto?, que Él nos haría tronos. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y que Él estaría, ¿no es cierto?, haciéndonos ese hogar. Como así también Jesús, ¿verdad?, le hizo un hogar al rey David. Cuando el rey David quiso hacerle casa, le dijo: sabe que, dile Natán a David que él no me construirá casa, sino que yo le haré casa a él. Así que lo importante de esto, mi hermano, es que la suerte que hemos tenido, que hemos vuelto en sí, como aquel hijo pródigo, amén, y él pudo reconocer que en la casa de su padre había comida suficiente. Es importante, hermano, que hayamos vuelto en sí, porque volviendo en sí podemos hoy día vivir y ser cristianos y mirarnos limpiamente como hijos de Dios. Así que el ánimo, hermano, es para seguir adelante, para seguir amando a nuestro Señor Jesucristo, y que Él nos pueda dar cada día más de su Espíritu, y que sepamos que el final del camino, que sepamos que el final de nuestras vidas, que nuestro futuro será glorioso, porque Él así lo determinó. No importan las cosas que uno puede pasar aquí, pero en el futuro Dios tiene algo bello para nosotros. Amén. Oremos. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por tu misericordia y por esta oportunidad, Padre, por este pequeño pensamiento compartido para mis hermanos, Señor. Gracias, Padre mío. Confiamos en que tú, Padre, cumplirás todas estas cosas que están aquí en la Biblia, todas estas cosas por las cuales tú, Padre, permitiste que se escribiesen, Señor, y también todas las promesas que tu profeta nos trajo a memoria, Señor. Padre, gracias por lo que tú nos das, Señor Jesús, por tu misericordia, por un ministerio, Padre, por estar bajo esta protección de un ministerio, Señor Jesús. Y gracias por estar, Padre, bajo tu palabra, bajo esas tremendas promesas, Señor Jesús. Gracias, Dios de mi alma. Gracias por todo lo que tú nos das, Señor. Danos fuerza, danos ánimo para seguir adelante. Lo pedimos, Padre mío, y te pido que tú bendigas a mis hermanos que han oído, que tú, Padre, seas con ellos y les bendigas su familia, su alfolí, todas sus necesidades tú las cubras, Padre, y tu misericordia esté con nosotros, Padre. Gracias, Señor. Lo agradecemos, Padre, en el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.